Luis Brustein. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Andrea? Qué bueno que estés de vuelta en el piso. Bueno, muchísimas gracias Luis, acá estoy, a media máquina, pero estoy. Te agradezco un montón. Y también es lindo escucharte, ¿sí? Sabemos que vas a referirte a un tema que planteamos al principio, un tema delicado, ¿verdad? Pero muy importante para la agenda exterior de Argentina. Yo creo que es dedicado, pero además es demostrativo de los proyectos de país y en lo que piensa cada partido, cada movimiento con relación a lo que es un país, la política que tiene con relación a Malvinas, ¿no? Y es importante porque hoy, mejor dicho, en la reunión de cancilleres del G20 que se realizó en Nueva Delhi, el canciller argentino Santiago Cafiero comunicó al canciller británico, que se llama James Cleverly, que quedaba sin efecto el acuerdo Foradori-Duncan, que firmaron que acordaron el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno argentino de Mauricio Macri, con el gobierno usurpador de las Malvinas, de Gran Bretaña. Yo digo esto porque realmente resulta hasta humillante ese acuerdo. A pocos meses después de asumir, Mauricio Macri recibió una carta de la primera ministra de este entonces de Gran Bretaña, que se llamaba Theresa May, donde le pedía que hiciera todos los esfuerzos por erradicar los obstáculos que impiden el desarrollo económico de las islas Malvinas, que son islas argentinas, que están usurpadas por los ingleses. O sea, le estaba pidiendo la gobernante británica, le estaba pidiendo al gobernante argentino que abandone la defensa de un territorio que le es propio. Efectivamente, el 13 de septiembre del 2016, acá en la Argentina, cuando hacía poco que había llegado el embajador británico en ese momento, el vicecanciller británico en ese momento, que se llamaba Alan Duncan, en la embajada de Inglaterra en la Argentina, el vicecanciller argentino de ese momento, Carlos Foradori, hicieron un acuerdo que prácticamente le desataba las manos a Inglaterra para hacer lo que quisiera con las riquezas naturales que había en las Islas Malvinas, porque cada vez que Inglaterra planteaba algún tema sobre derechos de pesca, derechos de exploración petrolera y demás, Argentina lo que le planteaba es, junto con las Naciones Unidas, que en cualquier temario de discusión tenía que figurar el tema de la soberanía. Lo que hizo el tratado que no fue tratado, sino que fue un acuerdo, Foradori-Duncan, fue sacar esa exigencia y no hacer ninguna objeción, claro, a los derechos de pesca, a la exploración petrolera en Malvinas, a los viajes aéreos a Malvinas, en fin, a todas las situaciones que Argentina ponía condiciones a partir de su derecho en reclamar la propiedad de esas islas. Realmente fue un acuerdo humillante para la Argentina. Yo incluso lo que se dijo después, que el vicecanciller Foradori estaba borracho, que lo dijo el vicecanciller británico en unas memorias, en declaraciones periodísticas, de cómo se había hecho ese acuerdo. Y tuvo la forma de acuerdo, de acuerdo, pero digamos de un papel firmado por los dos vicecancilleres, porque el gobierno de Macri no quiso pasar el acuerdo por el Parlamento, porque era realmente vergonzoso las concesiones que hacía Argentina con relación a ese tema. Yo lo que creo que, y hemos conocido después declaraciones de lo que piensa Macri, que tener las Malvinas es más un problema para perder plata que para otra cosa. Patricia Bullrich había dicho que había que cambiar los reclamos de las Islas Malvinas por vacunas, en fin, toda una cantidad de cuestiones que tienen que ver
incluso una diputada que no recuerdo su nombre ahora, del PRO, también dijo algo por el estilo, que las Malvinas le pertenecían a los kelpers, ¿no? Yo creo que es una visión que está en relación con cómo un gobierno defiende los intereses de los argentinos, porque cuando uno se pone en el ruedo internacional, obviamente que se ponen en una puja muy fuerte intereses diversos, y en esa puja siempre pesan los de las grandes potencias. Si los países como la Argentina, que son países en vías de desarrollo, no se ponen firmes en sus reclamos, en la defensa de sus intereses, son directamente avasallados, ¿no? Y eso explica también la forma tan fácil en que el Fondo Monetario le concedió el préstamo que nos ha endeudado eternamente y nos condiciona la situación económica de la mayoría de los argentinos, a Mauricio Macri, porque era un hombre totalmente dócil a los intereses foráneos, a los intereses que estaban expresando Estados Unidos e Inglaterra en ese momento. Yo creo que es muy importante tener presente lo que fue ese acuerdo Forador y Duncan, que por suerte nunca tuvo la forma de tratado, y hoy el canciller argentino, simplemente con avisarle al su par británico que se terminaba la vigencia de ese acuerdo, se ponía fin a esa página tan humillante para los argentinos que se generó durante el gobierno de Mauricio Macri. Sí, brillante. Luis, dos cosas señalar. Una importante es que fue un acuerdo y no un tratado, porque para convertirse en tratado tenía que pasar por el Congreso. Por el Congreso. Y eso sabían que era imposible que un acuerdo de esas características pasara. Y otra de las consecuencias que tuvo, no sé si tuviste oportunidad de verlo porque fue hace un ratito, la embajadora del Reino Unido en la Argentina publicó un Twitter, no podemos decir que haya sido un comunicado, lamentándose de que este acuerdo se haya caído, y dice en el Twitter: un acuerdo histórico que, entre otras cosas, puso en marcha el proceso de identificación de los caídos en las islas después de más de 30 años. Bueno, eso es mentira. El proceso de identificación de los caídos real, es anterior. Exacto, es anterior y es una obligación. Claro. De Gran Bretaña, no es ninguna concesión. Si se negara a eso, realmente quedaría expuesta Gran Bretaña en una posición bastante poco honorable, digámoslo, ¿no? Yo, cuando Mauricio Macri dice que sería más agrandar la deuda, sería un costo más que un beneficio, habría que decirle que con los beneficios, con la plata que se cobra por los derechos de pesca, que se reparte entre los viejos kelpers, los kelpers ya no viven más en las Islas Malvinas. Van el tiempo que necesitan para certificar que son habitantes de las islas y tienen que recibir esos derechos. Pero ahora, la mayoría del año, los kelpers viven en Londres y viven como gente adinerada, ¿no? O sea, ninguna pérdida de dinero significa las Malvinas. Sí, es excelente la noticia. Sí, bueno, los tiempos, ¿no? Hubiera estado bueno que hubiéramos dado esta noticia un poco antes, ¿no, Luis? Y otro dato, vos decías recién, te referías a una diputada, era una candidata a diputada. Ahí estuve buscando para que no quedara colgado el dato. Era Sabrina Ahmeyet, ¿te acordás? Que era candidata a diputada de Cambiemos, bancada, respaldada por Patricia Bullrich. Pero salió elegida, me parece. Dicho sea de paso, Patricia Bullrich, ¿se acuerdan que dijo en medio de la pandemia que le cambiaran las Malvinas por vacunas? No, por la Pfizer, concretamente, no era por las vacunas. Por la Pfizer. Por la Pfizer era. No era por cualquier vacuna, porque estaba con todo eso de quiero la Pfizer, dame la Pfizer. Sí, es así. Y yo lo que creo que es importante destacar, que cuando la invadieron con la fragata Clio los británicos, hacía 13 años donde había población argentina, gobierno argentino en las islas,
y echaron a toda la población argentina, la llevaron a Montevideo, y que todos los años, a partir de ese día, hay un reclamo en los foros internacionales por parte del gobierno argentino. Nunca se dejó de reclamar, y las islas estaban habitadas y tenían población argentina. O sea, no son islas que estaban perdidas, que se habían descuidado. No, para nada, digamos, es así, ¿no? Es un poco la versión que dan la gente del PRO, sobre todo. Y que de última, ante el silencio que hacen los radicales, uno tiene que pensar que los radicales piensan así. Claro. Claro. Sí, sí. Luis, un lujo tenerte para cerrar el programa, y sí, claro, Sabrina Ahmeyet es diputada del macrismo. O sea, logró la banca siendo candidata impulsada por Patricia, por Pato Bullrich. La habrán votado los ingleses. Bueno, qué lamentable, ¿verdad? Bueno, te mandamos un abrazo.